Saludos, amada iglesia del Señor. Ya estamos conectados, estamos en vivo y vamos a estar dando unos minutos para dar oportunidad a que cada uno de ustedes se vayan conectando. Pónganse cómodos, recuerden compartir este enlace con los demás grupos en que ustedes se encuentran para que todos puedan ser bendecidos en esta mañana hermosa con una palabra poderosa que les va a edificar y los va a afirmar en el reino del Señor, ¿verdad? En esta mañana tendremos con nosotros no es un invitado, realmente no es un invitado, una persona muy especial porque es el apóstol de la casa y nosotros pues queremos dar parte para que puedan todos los que pueden a través de estos medios ser bendecidos y ser edificados en la palabra del Señor. Quiero que usted allí vaya saludando. Vamos a ir dando un poquito de tiempo para que todos puedan aprovechar. Así es que yo les agradezco que usted vaya poniendo su saludo, vaya allí afinando, como quien diría, calentando, llame a su amigo, a su vecino, a sus familiares, vayan conectándose de manera de que sea aprovechado el tiempo. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este día. Y vamos a estar iniciando este tiempo hermoso con una oración, ¿verdad? Dando lugar dando gracias por un nuevo día en el Señor. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos y podemos contemplar la luz del día radiante, de la misma forma podemos nosotros experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello y empecemos a orar. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este día, gracias por tu favor, por tu cuidado, por tus bondades, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en medio de nosotros. Aún en los tiempos difíciles podemos ver y contemplar tu favor y por eso estamos agradecidos. Tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana y podemos experimentarla, Señor. Por eso te decimos gracias. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en todo tiempo para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos en estos tiempos, en estos días, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te glorificamos y damos gracias, Dios, por la vida del vaso que tú estarás usando en este día, Señor, como un regalo dado al cuerpo, Señor, y a esta casa ministerial de brazos abiertos. Sigue usando su vida, Señor, en la extensión del reino aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias por el apóstol Basilio Patiño, nuestro apóstol, Señor, hombre de Dios, hombre de fe, hombre, Señor, que tú has puesto para guiar a tu iglesia en este tiempo y en esta generación. Gracias, Dios, úsale de una forma poderosa, Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Y pues, sin más, quiero darle paso al apóstol de la casa. Estamos contentos, apóstol. Estamos contentos de que usted pueda estar con nosotros en este día, en esta mañana, con la iglesia y de forma muy particular con la casa ministerial de brazos abiertos. Sin más, pues dejo con ustedes a nuestro apóstol Basilio Patiño. Adelante, apóstol. Gracias, mi pastora Bielka. Un saludo para ti, toda la familia y también para todo el equipo ministerial y la congregación allí de Brazos Abiertos en Colón, Panamá. Nos unimos a este tiempo de edificación y celebramos en esta mañana el favor de Dios al permitirnos por este medio tener una palabra de edificación y afirmación de la verdad en Cristo. Complacidos también y agradecidos con toda la audiencia que por este medio virtual se conecta a esta transmisión. Y oramos que el Espíritu del Señor nos dé la sabiduría y también el entendimiento para poder comprender las riquezas en Cristo que nos han sido dadas. En esta oportunidad yo quisiera compartir una palabra, una fe participativa y efectiva en tiempos conflictivos. Y quiero valerme de la declaración que el apóstol Pablo hiciera a Filemón en su carta, cuando él dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe
que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y él oraba para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. En esta oración de gratitud a Dios por la vida de Filemón, la iglesia que está en su casa y toda la labor de cooperación y apoyo que este hombre de Dios brindaba al apóstol Pablo y a la tarea ministerial que ellos desarrollaban, Pablo destaca la forma influyente y participativa que él tenía a través del amor, del consuelo, de la solidaridad al trabajo apostólico. Pero de manera especial, él recalca que espera que la fe que Timoteo tiene hacia el Señor Jesús, Filemón, perdón, tiene hacia el Señor Jesús, él dice, quiero que sea eficaz. Y él nota de que para que la eficacia de esa fe y que tenga una participación, se requiere tener el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Note entonces que la fe activa, participativa y efectiva es aquella que me hace conocer, que me hace entender lo que Dios ha impartido a mi vida, que es bueno, agradable y perfecto. Es toda la bendición en Cristo. Una fe inteligente y una fe que conoce lo que tenemos y somos en Cristo Jesús y todo el bien con sus riquezas de gracia, las capacidades y habilidades que Dios nos ha dado y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que están insertadas en nuestro ser interior por esa obra de gracia dada en Cristo. La fe nos lleva a tener el conocimiento, a poder entender que esto que nos ha sido dado, cuando es efectivo y participativo, tendrá bien provecho en la vida de todos los demás. Es interesante también comprender el contexto histórico en que esta declaración se da. Esta carta fue escrita tal vez del año 60 o 62 después de Cristo. Al conocer la historia nos daremos que fue también un tiempo muy conflictivo a nivel mundial. Tiempo de guerra, de imperialismo, la potencia romana subyugaba a las naciones, la esclavitud, el desplazamiento de los pueblos, de la familia, gente dispersa por distintas provincias, viviendo en condiciones de persecución, de pobreza. Entonces también era un drama humano con circunstancias complejas donde esta iglesia en los primeros años se desarrollaba, pero Pablo le escribe para afirmarles precisamente que una fe inteligente y que nos hace conocer el bien de Dios en nuestra vida, tiene una participación efectiva no solo en nosotros, sino hacia los demás. Pablo elogia el trabajo de Filemón y nota cómo él, su casa y todo su entorno han sido influenciados, consolados y enriquecidos por una fe efectiva que opera en la vida de Filemón. La palabra fe que él utiliza allí, que es una fe eficaz, es en el griego pistis. Y este término tiene una connotación que tiene que ver con fidelidad o confianza. Es entonces lo que encierra el aspecto de la fe. También es dado con el hecho de aceptar o recibir un favor. Y también fe tiene que ver con un asunto de lo que es la estructura de conocimiento, de doctrina, de credo con respecto a una verdad dada en Cristo.
Todos estos aspectos que encierra la fe nos hace comprender que cuando hay conocimiento, por eso Pablo oraba para que ellos pudieran tener el conocimiento de que por esa fe se nos otorga la participación efectiva en los planes de Dios. Pero ninguno de nosotros podemos ser efectivos en lo que hacemos si no conocemos lo que hemos recibido del bien en Cristo Jesús. Y es cabalmente ese entendimiento y esa fe eficaz la que nos permite ser influyentes y productivos aún en medio de tiempos conflictivos. Como ya le dije, esta iglesia también está en condiciones de tipo político, ideológico, económico, en angustia, en persecución, en escasez y en necesidad, pero ellos se ven participativos y productivos por el conocimiento del bien de Dios en sus vidas. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo oraba para que los creyentes pudiesen tener inteligencia y sabiduría espiritual y crecer en el conocimiento de Dios de tal forma que sus vidas fuesen productivas y efectivas. Y es cabalmente la fe eficaz la que nos otorga el conocimiento de lo que Dios nos ha dado y para qué nos lo ha dado. La fe que conoce libera, la fe que ignora esclaviza. Por eso Pablo quería que Filemón, la iglesia de Colosas, de Filipos y todos los creyentes de su época pudiesen tener una fe eficaz. Y la eficacia de esa fe es el entendimiento, el conocimiento de lo que somos y tenemos en Dios. Por eso la fe, como la plantea y propone el escritor sagrado de los Hebreos en el capítulo 11, la expresa en un tiempo presente y continuo. Él dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto declara algo amplio y poderoso acerca de una fe eficaz. Primero define el tiempo en la que ella opera. Dice es, no que la fe fue ni que la fe será, ni la ubica en un pasado que ya no podemos hacer nada por él, ni la ubica en un futuro que no sabemos si ha de venir. La establece en un presente activo y continuo. Es una fe válida, es una fe efectiva, es una fe presente en el ahora. Por eso esa fe tiene sustancia en Cristo y nunca deja de ser. La fe no es un sentimiento o un recuerdo pasado, ni tampoco un anhelo futuro. Es una certeza, una convicción de que en el presente ella tiene vigencia, validez y efectividad. Esa es la fe que me lleva a entender y a saber. Dice que por la fe nosotros podemos entender y nadie puede tener convicción si la fe es certeza y convicción. Nadie puede tener convicción de lo que no entiende. Nadie puede tener certeza de lo que no sabe. Por eso la fe nos da a nosotros la seguridad y podemos decir como Pablo, yo sé en quién y en qué he creído. La fe tiene una base legal en la que apoyarse y no se trata de algo, sino de alguien, de Cristo mismo, su autor y consumador. La fe, por lo tanto, no es un sentimiento, sino un entendimiento. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. No dice que por la fe sentimos. Mucha gente quiere tener una fe sensorial, basada en lo que ve, basada en lo que siente, basada en lo que toca, pero la fe es espiritual.
Y al decir espiritual no quiero decir que es algo intangible, etéreo o inexistente, sino que es sustancial, que tiene trascendencia, que va más allá de lo físico o de lo material. Esa fe nace de Dios porque Dios es espíritu. Y la incredulidad de muchos creyentes, paradójico eso, la incredulidad de muchos creyentes hoy, se debe precisamente a que no son desafiados a desarrollar, fundamentar y sustentar una fe inteligente, porque a ellos no se les provoca a entender, sino a sentir. Muchos creyentes son invitados a que venga y sienta la presencia, venga y sienta el poder, venga y sienta el fuego. Entonces ese creyente reunido puede en un ambiente emotivo experimentar muchas sensaciones agradables, religiosas, y que cree que esto es lo que le da sustancia a su fe. Por eso se alegra y se goza la reunión, pero no aprende nada. Pero la fe que nos lleva al conocimiento de la verdad en Cristo nos da entendimiento de todo el bien que en Él tenemos. Por eso esa fe en la que en el nuevo pacto se nos establece es una fe convincente, es una fe consumada en Cristo Jesús. Y cuando tengo certeza de en qué y en quién he creído, entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me aumente la fe. Esa era la petición de los apóstoles antes de la cruz, en medio de circunstancias de incredulidad que no entendían toda la obra perfecta de Cristo. Pero nosotros, después de la obra de la cruz, donde el autor y consumador de la fe ha declarado que todo hecho está, nunca los apóstoles en ninguna de las oraciones ni en ninguna de sus cartas se escribe diciéndole que nos aumente la fe. Nos dice es que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque todos hemos recibido una medida de fe dada en Cristo. Entonces, es el conocimiento de Cristo como la sustancia de la fe. Ese conocimiento es lo que nos da a nosotros crecimiento en la realidad y la verdad en que estamos nosotros afirmados. Ese creer, ese entender, ese saber de la fe no es simplemente un entendimiento lógico o natural. No es el ejercicio de mi capacidad de articular ideas o de lo que mi mente natural puede tener información. No. Esa fe no es un conocimiento lógico, sino un convencimiento espiritual que me lleva precisamente a caminar por fe. Y caminar por fe no es ir a la deriva, a ver qué pasa en el destino. No, caminar por fe es tener una dirección precisa, una meta definida y un enfoque claro en lo que yo conozco de parte de Dios para mí. Y ese caminar por fe me lleva a obedecer lo que Dios me dice. Por eso Hebreos 11:8 dice que Abraham por la fe salió para obedecer lo que se le había dicho y salió sin saber a dónde iba. Note usted, dar un paso de fe en obediencia a lo que Dios nos ha dicho nos guía siempre, muchas veces, en una dirección que para nosotros al momento es desconocida, pero no quiere decir que es insegura. Cuando dice que salió para obedecer sin saber a dónde iba, no era que iba a la aventura, era que iba en la fe que obedece, con la seguridad que lo que en el momento no conozco no quiere decir que es incierto o inseguro,
porque la fe en Dios me lleva en el camino correcto y se llama en Cristo Jesús. Y en ese conocimiento de lo que Dios declara para mí, en la voluntad, en lo que Dios me revela, para lo que nosotros es desconocido, para Dios ya es cierto. Y es necesario entonces saber que en obediencia a la fe y la participación nuestra de manera efectiva en lo que Dios nos dice, en forma progresiva vamos recibiendo mayor iluminación, mayor entendimiento, y en la medida de que obedecemos lo que conocemos, avanzamos a experiencias mucho más gloriosas. Y entender que esa fe efectiva y participativa entonces nos mueve del plano de lo ilimitado en nuestras capacidades a lo ilimitado en lo que Dios nos introduce. Trasciende el tiempo y el espacio porque es una fe permanente que procede del propósito eterno de Dios y nos lleva muchas veces a creer que va más allá de nuestras posibilidades. Es por eso que nunca debemos someter la obra del plan eterno a nuestro tiempo, sino movernos en el momento y en el tiempo oportuno de Dios. Ahí es donde jamás nosotros dejaremos que la fe la determine las circunstancias en que nos movemos o las adversidades a las que nos enfrentamos. Pueden haber tiempos conflictivos, difíciles, como los que vivió la iglesia en su primer tiempo, como los que la humanidad vive hoy, tiempos de angustia, de temor, de inseguridad, tantos asuntos que crean confusión y perplejidad en la mente del creyente. Pero cuando tenemos claridad y certeza de lo que Dios ha dicho a nuestra vida y de una fe que conoce lo que Dios ha revelado en Cristo, entonces podemos vivir por fe. El justo vivirá precisamente por fe, no importando el tiempo ni las circunstancias. Y cuando Dios nos da una palabra y sabemos que Dios lo ha declarado, entonces esa fe cree, esa fe sabe que así es, porque entiende que lo que Dios ha declarado no es un dicho, sino un hecho. Dios dijo y fue. La fe te trae convicción, no de los dichos de Dios, sino de los hechos de Dios. La fe sabe precisamente que en Cristo, si Dios lo ha dicho, hecho está. Se para en un hecho realizado, no en un dicho que crea una probabilidad, sino en un hecho que trae una realidad. Por eso es que Abraham, moviéndose en fe, pudo sobreponerse a todas las adversidades y superar todas las pruebas. Nos dice que Abraham, siendo probado en todas estas cosas, él creyó a Dios. Hebreo dice que cuando fue probado y Dios le pone frente a esos desafíos, él pide que sea ahora retado en lo que puede conocer de parte de Dios. Y dice Hebreos 11 que Abraham ofreció a su hijo, escuche, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Escuche bien, la fe no está sustentada a lo que mi corazón siente, a lo que mis ojos ven. Él está viendo allí a su único hijo. Él está sintiendo tal vez en su corazón la tristeza de una pérdida, pero no fue eso lo que lo llevó a operar. Dice la Escritura, pensando. Note usted,
el pensamiento que domina tu mente en el tiempo de prueba o adversidad es el que te va a dirigir a tomar una acción inteligente. Cuando tienes pensamientos de temor, de inseguridad, de pánico, de confusión, tus acciones serán erráticas. Pero como Abraham, cuando tú piensas que Dios es poderoso y aún puede de lo que es pérdida traer ganancia, entonces tú vas a obedecer a lo que Dios ha dicho. Allí es entonces como podemos, en la firmeza y efectividad de nuestra fe, enfrentar cada adversidad y salir victoriosos ante cualquier prueba, porque esa fe es la que ha vencido al mundo. Una fe que se sustenta en la victoria plena en Cristo, de la cual nosotros tomamos la confianza y en cada circunstancia podemos salir como Dios lo declara, más que vencedores. La palabra de fe precisamente nunca se va a activar ni fundamentar en la intensidad de mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo, sino en la profundidad de mis convicciones, de lo que yo he creído en Dios, de lo que son mis realidades en mis acciones, qué es lo que yo hago ahora, a obedecerle lo que Él me ha dicho. Y en la seguridad de mis confesiones, lo que yo declaro porque lo creo, tal como lo dijo el salmista y lo reiteró el apóstol Pablo. Creí, por lo cual hablé. Cuando tú tienes entendimiento de esa fe que cree lo que Dios ha dicho, vas a hablar lo que Dios ha declarado. Y por eso debemos entender que una fe inteligente y que desarrolla sabiduría espiritual será determinante para operar en momentos conflictivos, en situaciones críticas, en días de confusión y de angustia. No es la razón ni el corazón la que nos debe llevar a tomar una decisión, sino la fe que conoce lo que Dios ha dicho. Y era la razón por la cual Pablo oraba para los creyentes, que ellos recibieran de parte de Dios inteligencia y sabiduría espiritual para que pudieran comprobar la voluntad de Dios y en esa fe ellos sustentarse. Fe que no era una superstición religiosa, una creencia folclórica de la cultura de su tiempo, un sentir producto de la intuición humana, tampoco un golpe de suerte o una pócima mágica que resuelve las situaciones críticas. No es un sentir de algo, sino es un saber de alguien, de Cristo, el autor y consumador de la fe. En esa fe es que nosotros podemos tener, como dice el escritor a los Hebreos, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Note usted, una fe eficaz y que puede tener una participación efectiva en lo que Dios nos ha dado en el bien de Cristo, logra realidades. Dije realidades, no espera simplemente meras ilusiones, ideas, conjeturas o probabilidades, sino que ella tiene la expresión de algo real y concreto y práctico, porque esa fe está basada en la fidelidad, veracidad de la palabra de Dios y del Dios que dio la palabra. Note usted que esa fe tiene como sustancia, como esencia, Dios y su palabra. Note usted, esto es la expresión de la consustancialidad misma.
La palabra de Dios que es dada por el Verbo, el Cristo, el que Dios habla y hace real y efectivo todo, y ese Dios que lo declara, entonces se convierten en el ancla de mi fe, en la esencia, fundamento y certeza de mi fe. Y es la convicción de que eso ya está hecho. Por eso, esa fe va a influenciar no solamente en lo que soy, no solamente en lo que tengo, sino también en lo que hago. Cuando el escritor de los Hebreos habla de la eficacia de la fe, entonces está diciendo, verso 34, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por la fe destruyeron imperios, persiguieron enemigos, por esa fe ellos tomaron las victorias. Note usted en esos verbos que se utilizan estos versículos. La fe está puesta en un verbo, en una acción. No se quedó en una simple definición, sino en una acción concreta. Destruyeron, conquistaron, persiguieron, tomaron, porque la fe es una acción contundente que se muestra en hechos concretos, no simplemente en dichos románticos. La fe tiene una expresión práctica y una acción concreta que nos lleva a experimentar las realidades de lo que Dios ha declarado. Esa fe, dice el escritor de los Hebreos, es la que nos permite descubrir el pensamiento de Dios. Dice el verso 3, por la fe sabemos, entendemos lo que Dios ha realizado. Note usted, es una fe que no se apoya en la lógica, en la ciencia y en la razón. Es cierto, la lógica, la ciencia y la razón pueden ser medios por los cuales mi fe tiene certeza, puede ser comprobada. Pero nunca esos elementos, la lógica, la ciencia, la razón, se convierten en la sustancia de nuestra fe. Ellos nos ayudan a comprobarla, pero no a reemplazarla. La fe está puesta es en Cristo Jesús. Y en esa fe es que nosotros podemos, como dice la Escritura, andar. Que andamos por fe y no por vista, o es decir, no por los sentidos. Y hay cosas que Dios dice y hace que no logramos entender, pero no quiere decir que sean incoherentes, que sean asuntos absurdos, no. Cabalmente cuando camino en fe y opero en fe que obedece lo que Dios dice, puedo entender lo que Dios declara en el proceso en que voy yo avanzando. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero luego en la obediencia a caminar a lo que Dios le había dicho, es que pudo ver más allá de lo que sus ojos capturaban. Él vio la ciudad, él vio también el día del Señor y se gozó. Él vio más allá de su tiempo, porque la fe en Cristo tiene una trascendencia eterna y nos conecta hacia lo eterno. Es la razón por la cual cuando Dios actúa y declara algo, muchas veces va más allá de nuestra comprensión. Pero Dios no tiene obligación de darnos ninguna explicación, pues sus pensamientos y proceder son más altos que los nuestros, dice la Escritura. Cuán altos son los cielos más que la tierra, así son los pensamientos de Dios que los nuestros. Y muchas veces la insensatez humana quiere comprender y saber la razón de esto. ¿Por qué? No, Dios no está obligado a dar ninguna explicación en lo que Él hace y en lo que Él dice.
Y cuando en nuestra necedad o razonamiento queremos bajar a Dios a nuestro criterio, a nuestro entendimiento, ya deja de ser Dios. Porque un Dios que mi razón puede entender, que mi lógica puede comprender, entonces ya no es un Dios intrascendente, infinito y eterno, sino que está limitado al conocimiento humano. Pero el Dios que se nos ha revelado en Cristo es eterno, es trascendente, es inmanente, es soberano y sabio para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con el que Él quiere. Y no está obligado a darle ninguna explicación a nadie, ni pedir el consentimiento de hombre alguno. Ese es el Dios en quien hemos creído. Esa fe es la que nos lleva precisamente a tener la visión de lo que Dios hace. Dice que por la fe vemos. Escuche, la fe nos permite desarrollar la visión de lo que Dios, por la fe vemos lo que Dios ha creado, lo que Dios ha declarado. Vamos a comprender su obra perfecta. La ciencia nos demanda muchas veces ver para creer. Si no me lo muestra, si no lo toco, si no puedo comprobarlo, no voy a creerlo. Pero la fe nos exige creer para poderlo ver. Porque precisamente esa fe sustentada por Dios es la que nos permite ver lo invisible, creer lo imposible, recibir lo impredecible. Es la fe que Dios nos da para vivir en victoria. Y existen muchas clases de fe que el hombre puede desarrollar. La fe racionalista, que es producto de su capacidad de entendimiento. La fe supersticiosa, la fe naturalista. Pero no, la fe de Dios es de otra calidad, es de otra sustancia y es de otro fundamento, porque es una fe cristocéntrica. Nace, es dada y está sustentada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y en ese desarrollo de fe es que nosotros, ya dije, podemos tener la cosmovisión de las cosas y tener un panorama claro de lo que Dios ha dicho y hecho en Cristo. Esa es la gran diferencia de la fe de los antiguos que describe Hebreos 11. Dice, por la fe de los antiguos, aunque alcanzaron buen testimonio, ellos esperaban lo prometido y algunos caminaron sin haber recibido lo que se les había dicho. Los antiguos desarrollaron fe de Dios, pero ¿dónde estaba la fundamento de esa fe? De que ellos lo miraban de lejos, de que ellos estaban apuntando hacia el futuro. Ellos creyeron en Dios, pero esperando lo prometido. Recuerde entonces que todo lo que hacían, ritos, sacrificios, ceremonias, fiestas, era una forma profética, tipológica, que en sombra, tipo y figura estaban esperando el cumplimiento de parte de Dios. Por eso ellos miraban hacia la cruz y con fe creían de que Dios lo iba a hacer. Eran sanos, eran bendecidos y recibían el favor de Dios por una fe que apuntaba hacia el futuro. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, los herederos en el nuevo pacto, no tenemos una fe que espera, sino una fe que tiene. No una fe que mira hacia la cruz, sino que mira desde la cruz. Nosotros estamos mirando es hacia la cruz, donde ya está cumplido, donde ya está hecho. Por lo tanto, tenemos es la certeza, la sustancia, esa fe que me permite ver el cuadro total de las cosas que Dios ha hecho en Cristo y me da a mí seguridad en mi presente, pero también realidad de mi futuro. Por eso es que el creyente con esta sustancia y fundamento de fe
fe en el ahora, el tiempo que vivas, la situación que enfrentes, en la angustia que estés. Y no importa que en las naciones haya pánico, tú tienes paz. Que en las naciones haya angustia y temor, tú tienes seguridad y confianza. Que en las naciones haya guerra, tú vives en la certeza del cuidado de Dios. No importa lo que suceda fuera de ti, la fe te hace saber lo que ha sucedido dentro de ti. Seguridad para tu presente, confianza para tu futuro, y por esa fe sigues andando. Por la fe andamos. La fe que es efectiva y participativa del bien de Dios que está en nosotros no me deja en un estado pasivo, en una condición estática, sino que me lleva progresivamente a avanzar al supremo llamamiento y la meta en Cristo Jesús, y a prosperar en todas las cosas que emprenda con mi mano. Esa fe que tiene la cosmovisión plena del plan de Dios, pero también tiene una convicción firme, es que quedamos nosotros cautivos, prisioneros de esa fe, convictos precisamente porque tenemos una convicción de que quien lo declaró no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos la certeza de que así es, porque la fe de los creyentes en el nuevo pacto operamos en una base sustentada en el cumplimiento de una promesa cumplida y la realidad de una herencia otorgada por gracia, donde en Cristo Jesús todo lo prometido ya ha sido cumplido. Por eso dice 2 de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Escuche, todas. No está diciendo que algunas. Todas las promesas de Dios son sí. Quiere decir que son positivas. Son amén. O sea, que son efectivas, que son concluyentes y categóricas, que ya están hechas, porque amén es así es, hecho está. Y dice que todas esas promesas de Dios dadas ahora en Cristo son sí y amén, pero que se expresan por medio de nosotros para gloria de Dios. Ya les dije cómo los creyentes del viejo pacto estaban esperando lo prometido, pero nosotros los creyentes del nuevo pacto estamos disfrutando lo cumplido por Cristo Jesús. Y tenemos entonces la confianza de que ahora caminamos desde la cruz, el acto cumplido, consumado es, y no hacia la cruz, esperando lo que había de venir. Y cuando tengo la certeza, la convicción de que eso está hecho y de todo el bien que está dado en mí por la fe efectiva y eficaz en Cristo Jesús, su autor y consumador, quien es la sustancia, fundamento de la fe que he recibido de Dios, entonces bajo esa convicción me paro para andar creyendo lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo Jesús. Sus promesas son sí. Por lo tanto, yo no tengo que ir a pelear contra el diablo para rebotarle mis promesas, ni reprender al enemigo para que me deje libre de la bendición que Dios me ha dado. El enemigo no tiene ni ninguna promesa, ninguna bendición que yo tenga que reclamarle, ni tenga que pelearle, ni tenga que pedirle, ni tenga que ahora arrebatar. Yo no arrebato nada, porque ya todo lo tengo. Camino en su victoria y en la realidad de que la herencia para mí ha sido por gracia en Cristo Jesús. Y en esa fe que entiende y que sabe,
es donde puedo ver cómo Dios revela su carácter, su propósito, y a través de sus pactos nos ha hecho entender ahora a nosotros en Cristo la verdad presente, que este nuevo pacto nos hace conocer de las realidades de Dios. Cuando yo tengo esa cosmovisión, cuando yo tengo esa convicción, voy a tener la confesión de la fe. Por eso el escritor de los Hebreos dice que mantengamos firmes la profesión, la confesión de nuestra fe. La palabra confesión allí es homologueo, que quiere decir lo mismo, decir lo mismo. Entonces, la fe que tiene precisamente la cosmovisión del cuadro pleno de lo que Dios ha hecho en Cristo y su obra perfecta, que tiene la convicción de todo el bien que le ha sido dado por gracia en Cristo, ahora entonces tiene firme la confesión, puede declarar lo mismo que Dios ha dicho. Entonces, esa confesión me lleva a tener una unión real con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. Escuche bien, si mi confesión no es de acuerdo a lo que Dios dice, y yo a eso, verdad divina que Dios ha declarado, le añado un argumento humano, la convierto en una mentira diabólica. Por eso, la firmeza de la confesión, de la profesión de la fe, es decir lo mismo que Dios dice. Y lo que Dios dice ahora lo habla por medio del Hijo. No puedo ni alterar la verdad declarada, ni mezclar la realidad revelada por Dios en Cristo Jesús. Porque ya le dije, si a esa verdad divina yo le añado o le mezclo o le pongo un argumento, un rudimento humano, entonces la convierto en una mentira diabólica. Y esa es la trama del enemigo, decirte una media verdad para que creas una mentira completa. Ahí es donde la confesión de lo que yo he creído se sustenta en lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo. Y mantener esa confesión es decir lo que Dios ha declarado. Por eso, nunca cambies tu confesión, aunque cambie tu condición. Tu condición es un asunto circunstancial, temporal, momentáneo. Hoy puedes tener ingresos suficientes, tener una economía más o menos estable. Pero probablemente mañana pierdas el empleo o alguna cosa en tu economía falle. Cambió fue tu condición, pero no puedes cambiar tu confesión. ¿Cuál es tu confesión? Decir lo mismo que Dios dice de ti. ¿Qué te dice Dios? ¿Que tu bendición depende del empleo que tengas, del ingreso que llegue? No. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Yo soy bendecido, no porque tenga un empleo o un ingreso boyante. Yo soy bendecido es porque estoy completo en Cristo. Esa es mi posición y por lo tanto esa es mi confesión. Yo puedo ver condiciones de dificultad, de necesidad, pero nunca eso va a cambiar ni mi posición ni mi confesión. Por eso Pablo podía decir, mira, a lo mejor estamos nosotros sin nada, pero poseyéndolo todos, angustiados, pero no desesperados. Pablo no negó las condiciones reales de su vida. Sintió angustia, enfrentó persecuciones, sufrió naufragios, cárceles, azotes, hambre, desvelos. Fueron condiciones, pero que jamás cambiaron su posición. Él se veía firme, completo, victorioso, bendecido en Cristo, y desde eso pensaba, hablaba y veía la realidad en su vida. Amado mío,
que en estas circunstancias y condiciones que estamos viviendo, que son realidades humanas, parte de la historia de este cosmos que ya ha sido enjuiciado y no prevalece para siempre, porque tú y yo pertenecemos a un reino inconmovible y tenemos una fe invencible, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, de una fe que nunca deja de ser, porque su autor y su consumador nunca dejará de ser lo que Él es, el Dios eterno, el poderoso, el victorioso, que nos ha hecho más que vencedores. Que la gracia y la paz de Dios se multipliquen en tu vida y, creciendo en el conocimiento de Dios, puedas, como Filemón, tener la participación de una fe eficaz y pueda, por todo el bien que está en ti, llevar consolación, conforte a muchos que viven en angustia y en desesperanza. Que te levantes como un pregonero de fe y anuncies que en Cristo Jesús hay victoria. Padre, gracias te doy por todos nuestros hermanos y familia de esta comunidad de brazos abiertos, de los que por estos medios se conectan, por la gente, Señor, que a través de esta transmisión en distintos lugares recibe esta palabra de fe y afirmación en Cristo, que ellos puedan disfrutar de todo el dado por gracia y que la fe en Cristo que ellos recibieron en una medida real sea efectiva y sea eficaz en sus vidas y en la de otros para gloria de Dios. Siendo bendecidos para bendecir, ellos testifican del favor de Dios siempre. Guardados en tu paz, Señor, fortalecidos en la potencia de tu espíritu y, Señor, efectivos en la participación de su fe, lo declaramos a ellos, Señor, prosperados en todo para la gloria tuya. Amén. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Hasta la próxima y que el Señor les respalde poderosamente en todo lo que emprendan. Bendecidos. Gracias, apóstol. Gracias por esa palabra poderoso. Realmente, una vez más quedamos maravillados la manera como usted puede abrirnos las escrituras para poder comprender todas esas verdades que están allí. Wow, me quedo con esta, apóstol, me quedo con esta. No miramos hacia la cruz, sino miramos desde la cruz, desde lo que ya se hizo poderoso. Poderosa afirmación de la palabra. Gracias le damos al Señor por tu vida, por ser ese vaso para este tiempo, para esta generación, para afirmarnos. Gracias. Amada iglesia, no podemos negar, estamos agradecidos, estamos contentos por esta palabra, por este tiempo, por esto que Dios está haciendo en medio de nosotros. Queremos recordarle que usted debe compartir el video para que otras personas también puedan disfrutar de este tiempo, de este mensaje y sus vidas puedan ser afirmadas en esta verdad de la palabra. Recuerde también que en la semana o durante la semana se suben los mensajes para que usted pueda ingresar a nuestro canal de YouTube y poder seguir disfrutando de todos estos mensajes que nosotros también compartimos domingo a domingo. Sin más, les deseo un feliz domingo y pues nos vemos la próxima semana. Bendecidos. Un abrazo desde casa. Paz a todos.